Bueno, buenos días, estimados estudiantes, que le habla la doctora Andrea Corvos. En la mañana de hoy vamos a dar inicio a lo que es la unidad 2, en donde nos vamos a enfocar al conocimiento de todo lo que es el sistema nervioso. Y específicamente entonces en la parte de histología vamos a conocer cómo es el tejido nervioso. El tejido nervioso en realidad la vamos a dividir en dos clases, ¿ok? Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría que conocieran la parte macroscópica, es decir, van a leer lo que es la guía de estudio de la introducción al sistema nervioso, ya que al conocer por lo menos la parte macroscópica va a ser mucho más fácil conocer lo microscópico. Y pues antes de iniciar o adentrarme al tema, quería dejarles un mensaje y es que lo más grande en toda educación es hacer a nuestro sistema nervioso nuestro aliado en lugar de nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque vamos a observar que en realidad en los distintos niveles y sobre todo a nivel de estudiante el sistema nervioso es visto con bastante recelo, como un sistema bastante complejo, y es que evidentemente tiene que serlo porque nos permite hacer cosas tan sencillas como actos reflejos de retirar la mano si tocamos algo caliente, o cosas tan complicadas como bailar o cantar al mismo tiempo, tocar el teclado, conducir. Sin embargo, lo que quiero es que se mantengan pues con la mente amplia, proactivos para pues conocer de manera positiva lo que es todo este sistema, que tiende a ser bastante complejo, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante esquemática. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a cumplir en esta presentación? Conocer las generalidades del sistema nervioso, conocer además la histología, ultraestructura y funciones de las neuronas, de las células gliales y también de las células del sistema nervioso periférico, conocer las características de la mielina y las diferencias entre mielina central y mielina periférica, y además conocer las características histológicas del nervio periférico. Entonces vamos a iniciar diciendo que el sistema nervioso es aquel que controla e integra las actividades funcionales de los órganos y que anatómicamente se divide en un sistema nervioso central que incluye el encéfalo y la médula espinal, es decir, todo lo que está hacia la línea media o hacia el eje medio del cuerpo, y el sistema nervioso periférico, en donde abarca lo que son los nervios craneales, nervios espinales, plexos entéricos, ganglios y receptores sensoriales, es decir, periférico, todo lo que se aleja a la línea media del cuerpo. Y que tenemos que tener muy claros ciertos conceptos, y es que la información que va del sistema nervioso central a la periferia es llamada información motora o eferente, mientras que la información que va hacia el sistema nervioso central, es decir, del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, es llamada información sensitiva o aferente, y que los ganglios no son más que un acúmulo de cuerpos neuronales, pero que están ubicados fuera del sistema nervioso central. Además, vamos a tener que funcionalmente existe algo llamado sistema nervioso autónomo, que se encarga de regular todas las funciones de los órganos internos. Y esto va a incluir entonces el regulamiento o la regulación del movimiento, tamaño y forma de las vísceras, regula la contracción cardíaca y además regula la síntesis, composición y liberación de las secreciones. Y es que en realidad vamos a ver que toda la parte del organismo está en una coordinación y una relación entre el sistema nervioso central y también el sistema nervioso endocrino. Entonces, dicho esto, ¿cuáles van a ser los componentes histológicos del sistema nervioso? Entonces va a estar compuesto por células, por tejido conectivo y por vasos sanguíneos. Las células, la principal va a ser neuronas y glías, donde las glías en realidad son llamadas células de sostén, pero vamos a ver que tiene
funciones mucho más específicas que solo ser células de sostén. Y estas glías pueden ser centrales y están ubicadas en el sistema nervioso central, como son los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y los ependimocitos. Y glías periféricas están ubicadas en el sistema nervioso periférico, como son las células de Schwann y las células satélites. Además, el tejido conectivo entonces va a estar conformado por meninges, vainas nerviosas, ganglios, órganos sensoriales y terminaciones nerviosas. Bueno, entonces ahora sí vamos a desarrollar células del tejido nervioso, específicamente la neurona. Y es que tenemos que la neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, que son células altamente especializadas que tienen múltiples propiedades, pero la más importante es su propiedad de excitabilidad y conducción, y que las neuronas maduras no pueden formar nuevas neuronas, por lo tanto es un epitelio o es un tejido que es difícil su regeneración, y que vamos a tener que existen neuronas sensitivas o aferentes, es decir, neuronas que transmiten impulsos desde los receptores periféricos, van al sistema nervioso central, neuronas motoras o eferentes, es decir, que el impulso o la información va desde el sistema nervioso central a receptores periféricos, y que existen algo llamado interneuronas o neuronas de asociación, que va a ser toda una red de comunicación entre neuronas sensitivas y neuronas motoras. Esta neurona tiene varias partes, y es que vamos a ver que va a estar compuesta por un soma o cuerpo celular, que es la dilatación de la neurona. Va a estar formado por prolongaciones llamado dendrita y otra prolongación única que es llamado axón. La función principal de las neuronas es recibir estímulos, traducirlos y luego, como impulso nervioso, conducir este impulso a cierta distancia, entregar la información y que allí se pueda producir la respuesta o el procesamiento de la misma. Vamos a ver que existen muchas clasificaciones con respecto a las neuronas. Existe una clasificación que, según el número de prolongaciones, son llamados unipolares cuando del soma emerge una sola prolongación, y ya son llamados pseudo unipolares cuando del soma emerge en una sola prolongación, pero que luego se diferencian en una prolongación dendrítica y en una prolongación axónica. Además, existen las bipolares, como por ejemplo es la F, en donde del soma emerge una prolongación dendrítica y una prolongación axónica, pero fíjense que están en sentido contrario. Y las multipolares, que en realidad son las más frecuentes, en donde este cuerpo o este soma emergen las dendritas, que va a tener varias ramificaciones, y además también del soma va a emerger un solo axón. Además, se tiene una clasificación que es por la morfología, pueden ser estrelladas, piramidales, fusiformes, y por la longitud del axón, que pueden ser neuronas principales o interneuronas o neuronas de asociación. Además, por la longitud del axón vamos a tener neuronas llamadas neuronas tipo Golgi 1 o Golgi 2, en donde las Golgi 1 son neuronas que tienen un axón bastante extenso, que inclusive largo, mejor dicho, que inclusive puede medir de 1 metro o más de longitud, y la podemos encontrar en la médula espinal, en nervios periféricos. Y tenemos también neuronas Golgi 2, donde en realidad el tamaño del axón es bastante corto, tienen estas neuronas aspecto estrellado y las podemos encontrar en corteza cerebral y cerebelosa. Entonces vamos a desarrollar ahora las partes de la neurona. Tenemos lo que es el soma, cuerpo celular o pericarium, en donde en realidad es la región dilatada de la neurona y es donde están contenidos el núcleo y las organelas. Generalmente este soma es de forma rectangular o poligonal, sin embargo puede ser bastante variable, en donde está compuesto, tiene un núcleo que es eucromático grande y un nucleolo que tiende a ser bastante prominente, y que además en el soma
va a contener o consta de unos cúmulos llamados cúmulos de Nins, que son pequeñas granulaciones que se tiñen intensamente, que son granulaciones que en realidad son retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en este soma, en la parte del citoplasma, vamos a encontrar también mitocondrias, vesículas, retículo endoplasmático rugoso, microtúbulos y neurotúbulos. Entonces, en realidad, fíjense que estas neuronas se comportan como estas células sintetizadoras de proteínas. Así, vamos a tener entonces que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, un buen desarrollado aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias, vesículas y lisosomas. Y que es importante saber que las organelas que se encuentran en el soma también se encuentran en las dendritas, en menor proporción, pero van a ser las mismas. Luego tenemos entonces las dendritas, que son evaginaciones o prolongaciones que se originan del soma con el objetivo de procesar los impulsos de otras neuronas y recibir los estímulos de esas otras neuronas para llevarlos al soma. Realmente no tienden a estar mielinizadas, tienden a tener forma ausada y forman extensas arborizaciones llamadas arborizaciones dendríticas con el objetivo de aumentar la superficie de recepción. Ellas se pueden dividir en ángulos agudos o dicotómicos, es bastante variables, y su principal función entonces es de recepción de estímulos. Además, en las dendritas nosotros podemos encontrar algo llamado espinas dendríticas, que en realidad son proyecciones con filamentos de actina, en donde varios estudios la han asociado a memoria a largo plazo y además al aprendizaje. Y hay un término llamado neuropilo, que en realidad se refiere a toda la red formada por dendritas y por axones, que está localizado entre los cuerpos neuronales y los vasos sanguíneos, pero de la sustancia gris. Por lo tanto, neuropilo solo se puede llamar a esta red ubicada en la sustancia gris. Excluye a lo que es la sustancia blanca. Además de las dendritas, entonces tenemos el axón. El axón es una prolongación también del soma que transmite información del cuerpo neuronal a otras neuronas o células efectoras. El axón es único, de calibre uniforme y la longitud es bastante variable. En la proximidad de su terminación tiende a ramificarse, bien sea en ángulo recto o inclusive emanar varias colaterales. Además, el axón, él va a tener varias partes. Hay algo llamado cono axónico, que es en realidad la primera parte donde empieza a prolongarse o evaginarse el soma neuronal. Y este axón además consta de un segmento inicial, que es en donde se genera el potencial de acción, que va entre el cono axónico y el inicio de la primera vaina de mielina. Tiene un segmento de conducción y también tiene un segmento terminal, donde allí es donde se produce la transmisión sináptica. Y es justamente en esta transmisión sináptica donde, para que se produzca, es muy importante lo que es llamado citoesqueleto. El citoesqueleto, en realidad, su función es de sostén mecánico, le da estabilidad y rigidez a la célula neuronal. Está formado por microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos, donde los neurofilamentos son también llamados fibras intermedias o filamentos intermedios, que están interpuestos de manera entrecruzadas. Los microtúbulos más bien tienden a estar de manera paralela y va a estar formado por ciertas proteínas motoras como la quinesina y la dineína, que va a permitir que a través de este citoesqueleto se produzca algo llamado transporte axonal. Entonces, este sistema de transporte axonal es también llamado transporte axoplásmico o transporte dendrítico, en donde en realidad los dos lo realizan de la misma forma, bien sea en la dendrita o bien sea en el axón. Y este sistema
es una forma de comunicación intracelular que permite transportar moléculas e información a lo largo de los microtúbulos y filamentos intermedios, desde el soma al axón y del axón al soma. Así vamos a ver que existen dos, en realidad dependiendo de la dirección, y se va a llamar transporte anterógrado aquella información que va del soma al axón y transporte retrógrado a la información que va del axón al soma. Además, vemos que va a tener una clasificación según la velocidad del transporte axonal, y es que puede ser lento y solo se produce en dirección anterógrada, y allí se va a transportar todo lo que son moléculas tubulinas, que son precursores de microtúbulos, proteínas de neurofilamentos, moléculas de actinas e inclusive proteínas de matriz citoplasmática como la actina y la calmodulina. Y además tenemos un transporte axonal rápido que es bidireccional, es decir, puede ser anterógrado y retrógrado, que este sí transporta de manera anterógrada, puede transportar organelas, vesículas, mitocondrias, pero de manera retrógrada, es decir, del axón al soma neuronal, puede transportar proteínas de bajo peso molecular, pero también virus y microorganismos, que es algo sumamente importante porque puede infectar lo que es el sistema neuronal mediante esta vía. Entonces, fíjense que en realidad para que se pueda dar o transmitir y procesar una información en el sistema nervioso, es importante el transporte axonal, pero para que se produzca debe de haber algo llamado sinapsis. En realidad, yo no voy a ahondar mucho en este tema, ya que esto ustedes lo van a ver con más detalle en fisiología, pero rápidamente las sinapsis son uniones especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona que envía la información, es decir, presináptica, hacia otra que la recibe, que es llamada postsináptica. Entonces, para que se pueda producir debe de haber un elemento presináptico, una hendidura sináptica y un elemento postsináptico. El componente presináptico normalmente va a estar formado por vesículas, que son estructuras limitadas por membranas que va a contener la secreción o los neurotransmisores. Luego, ellas van a emerger y van a ir hacia lo que es la hendidura sináptica, que va a ser un espacio bastante estrecho de 20 a 30 nanómetros que separa la neurona presináptica de la postsináptica o célula diana, para luego llegar al componente postsináptico, que es en realidad el sitio donde van a interactuar los neurotransmisores. Entonces, tenemos que existe una clasificación según el sector de la célula que participan, es decir, si observamos que existe una sinapsis entre un axón y un cuerpo neuronal, son llamados entonces axosomáticas. Si la sinapsis se produce entre un axón y una espina de una dendrita, son llamados axoespinosas, y si se produce más bien entre una dendrita u otra dendrita, son llamados dendrodendríticas. Además, es decir, va a depender, es del sector de la célula en que esté participando para producirse la sinapsis. Además, vamos a ver que existe una clasificación según el mecanismo de conducción, donde hay una unión sináptica química y una eléctrica, en donde la química en realidad utiliza neurotransmisores que se liberan por la membrana presináptica, discurren intercelular y llegan a los receptores de la célula diana o la membrana postsináptica. Mientras que en la unión sináptica eléctrica en realidad no necesita de neurotransmisores, pero se produce mediante el movimiento de iones entre las células. Pero como le comenté, esto lo vamos a ver lo van a ver es con más detalle en la parte de fisiología. Lo que quiero es que evidencien histológicamente cómo se observaría. Fíjense, membrana sináptica, membrana postsináptica, la hendidura sináptica, y justamente en la parte presináptica, fíjense la cantidad de vesículas que hay, que son todas estas estructuras envueltas por membrana que tienden a tener neurotransmisores. Igualmente,
Observamos acá en la parte derecha por microscopía electrónica, la parte izquierda es la parte esquemática de lo que se está produciendo en la parte derecha. Sin embargo, vamos a ver que esta sinapsis química puede inhibir o excitar alguna neurona u órgano diana y que eso va a depender del neurotransmisor siempre y cuando estemos hablando de la sinapsis química. Entonces hay neurotransmisores inhibitorios que son llamados como es el GABA y neurotransmisores excitatorios como la acetilcolina y la serotonina. Igual acá les dejé como una tabla para que ustedes evidencien pues los neurotransmisores, cuáles son excitatorios, inclusive cuáles son inhibitorios y ustedes lo vean con más calma en la casa. Entonces, por lo tanto, para que en realidad pueda existir una comunicación interneural, debe de haber una organización morfofuncional general. Entonces, tenemos que esta organización morfofuncional general del sistema nervioso, por ejemplo, en cada sector de sustancia gris debe estar formado por unas neuronas principales, por interneuronas que permitan la asociación entre varias neuronas, por fibras aferentes que permitan que la información vaya desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central y por eferencias, es decir, fibras que puedan llevar la información desde el sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico. Entonces, a este momento hablamos y describimos todo lo que fue la clasificación, función ultraestructura de lo que sería la neurona. Bueno, ahora continuamos con lo que van a ser las células gliales del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, tenemos que en realidad son también llamados neuroglías. Ellas superan por mucho el número de las neuronas. Se habla de más o menos, hay 10 neuroglías por cada neurona, inclusive hasta 50. Y como les dije anteriormente, existen glías centrales y glías periféricas. Entonces, glías que se encuentran en el sistema nervioso central o también llamados macroglías son los astrocitos y oligodendrocitos. Está la microglía y están otros como células ependimarias o ependimocitos, células coroideas, pituicitos, tanicitos, etc. Y las principales células del sistema nervioso periférico van a ser las células de Schwann o células satélite. ¿Cuáles son las funciones de las glías? En realidad, fíjense que ellas están nombradas como células de sostén, sin embargo, no solo tienen funciones de sostén físico para las neuronas. Vamos a ver que ellas ayudan a transmitir impulsos nerviosos, a regular el medio interno del líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central, ayuda a lo que es la reparación de la lesión neuronal, permite que exista un intercambio metabólico entre el sistema vascular y las neuronas y además ayuda a la eliminación de los neurotransmisores de las hendiduras sinápticas. Por lo tanto, fíjense que tienen funciones bastante importantes y no solo son células de sostén para las neuronas. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar lo que serían las glías centrales. Y es así como vamos a hablar de los astrocitos, es una de las principales células, son células heterogéneas que proporcionan sostén físico y también metabólico a las neuronas. Células que tienden a ser estrelladas con bastante prolongaciones citoplasmáticas y que no producen mielina. Tienen funciones sumamente importantes en movimientos de metabolismo, de metabolitos, y de desechos desde las neuronas y hacia ellas. Además, cubren regiones desnudas de los axones mielínicos y ayudan a modular actividades neuronales, ya que ella se encarga de mantener una concentración adecuada de potasio en el espacio extracelular. Entonces, como ven, no solo es una célula de sostén. Además, vamos a ver que estos astrocitos pueden emitir
pies o prolongaciones o pedículos en el sistema o en las células endoteliales, produciendo así la barrera hematoencefálica, que de esta manera va a proteger y va a ser un filtro para que si hay toxinas o hay células extrañas o antígenos extraños que quieran ingresar al sistema nervioso central, pues mediante esta formación de la barrera hematoencefálica tiende a ser bastante filtrada ciertas moléculas extrañas. Entonces, vamos a ver que el astrocito además también puede extender numerosos filamentos que contienen proteínas, ácido fibril-glial y gránulos de glucógeno, y que existen astrocitos protoplasmáticos y fibrosos. Los protoplasmáticos están en la sustancia gris y que tienen abundantes evaginaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas, y que también pueden extenderse hacia la pía madre para formar una membrana limitante glial. Y además existen los astrocitos fibrosos, pero que ellos están más que todos en la sustancia blanca, tienden a tener menos evaginaciones y más bien son relativamente rectas. Por otra parte, vamos a tener a los oligodendrocitos, que son las células responsables de la producción de mielina en el sistema nervioso central. Vamos a ver que la célula responsable de producción de mielina en el sistema nervioso periférico va a ser dado por las células de Schwann. Los oligodendrocitos son células pequeñas con pocas evaginaciones y que mayormente están alineadas en hileras entre los axones y que tienen un citoplasma que no tiene filamentos ni gránulos de glucógeno. Como ven en la imagen en la parte inferior esquemática, fíjense que el oligodendrocito emana prolongaciones que van a formar una lengüeta y de allí van a mielinizar ciertas fibras o los axones de ciertas neuronas. Entonces vamos a encontrar que la vaina de mielina va a estar formada por capas concéntricas de membrana plasmática de oligodendrocitos y que puede mielinizar un axón. Un oligodendrocito puede mielinizar un axón, o inclusive una misma célula puede mielinizar varios axones. Cada prolongación del oligodendrocito se enrolla como una lengüeta para formar un segmento internodal de mielina. Y así, esquemáticamente, pues vamos a verlo. Fíjense, lo que están en líneas negras serían los axones, y fíjense lo que está en azulito es el núcleo del oligodendrocito, como él puede emanar varias prolongaciones citoplasmáticas, y de esta manera, con esta lengüeta, va a producir todo lo que es la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Luego vamos a tener a la microglía. Las microglías son los llamados macrófagos del sistema nervioso central y representan más o menos entre el 5 al 10% de todas las neuroglías. ¿Okay? Están en todo el sistema nervioso central, pero sobre todo en sustancia gris. Son células pequeñas con núcleo pequeño, y fíjense que tienen dendritas que se muestran con espinas. Tienen abundantes lisosomas, escaso retículo endoplasmático rugoso y escasos microtúbulos y filamentos de actina. Ellos en sí forman parte entonces del sistema fagocítico mononuclear. Por lo tanto, ellos se forman desde los monocitos. Atraviesan la barrera hematoencefálica y luego se desarrollan en microglía. ¿Okay? Cuando ocurre alguna lesión a nivel del sistema nervioso central, se activan y es a lo que se llama microglía reactiva, y de esta manera entonces se encarga de eliminar bacterias, células lesionadas, detritus celulares, y median reacciones neuroinmunitarias. Las microglías son sumamente importantes porque fíjense, en el tejido nervioso hay escasos linfocitos y plasmocitos, por lo tanto la respuesta inmunológica tiende a ser bastante lenta y bastante precaria. Entonces de allí que la microglía, convirtiéndose como un macrófago del sistema nervioso central, es vital y sumamente importante. Además tenemos el epitelio ependimario, los ependimocitos,
Este es un epitelio que es cúbico, simple, que se va a encargar, mejor dicho, de recubrir todo lo que es la superficie interna de los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula, ¿ok? De la médula espinal. Este epitelio está recubierto por cilias. El objetivo de las cilias es aumentar la velocidad del flujo del líquido cefalorraquídeo y además mejorar su absorción. Y fíjense que estas células tienden a estar estrechamente unidas por complejos en sus superficies apicales. Entonces, hasta acá vimos lo que serían las glías centrales. Ahora vamos a desarrollar las características de las células del sistema nervioso periférico, es decir, de las glías periféricas. Entonces vamos a hablar de las células de Schwann y de las células satélites. Recordando entonces que se llama fibra nerviosa a un axón, ¿ok? Y que la agrupación de varios axones o fibras nerviosas más vasos sanguíneos es lo que van a formar un nervio, y que estos nervios pueden estar con fibras amielínicas, o sea, con vaina de mielina, o fibras mielínicas. Además, entonces, recordar que un ganglio es la unión de varios cuerpos neuronales que se unen en el sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a encontrar que estas fibras nerviosas pueden estar envueltas o no en mielina. Por lo tanto, si hablamos del sistema nervioso central, los oligodendrocitos son los que se encargan de formarla, mientras que en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann son las que se encargan de formar las vainas de mielina de los axones. Y así como evidencian en la parte inferior, el citoplasma de las células de Schwann enrolla al axón y gira sobre su propio eje para así formar esta vaina de mielina que principalmente tiene fosfolípidos y algunas proteínas. Vamos a ver que las proteínas de la mielina del sistema nervioso central son diferentes a las proteínas del sistema nervioso periférico. Acá, fíjense en la parte derecha, en la mielina o mielinización en el sistema nervioso central, la oligodendroglía o el oligodendrocito, como emana varias prolongaciones citoplasmáticas y enrollan el axón, mientras que en el sistema nervioso periférico, cada célula de Schwann se va a ir enrollando a través del axón mediante el proceso que describimos ya anteriormente. Entonces, la principal función de la célula de Schwann es la producción de la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Acá nuevamente evidenciamos un axón mielínico, donde dice A es el axón. Fíjense la mielina como forma varias capas y que se ve bastante gruesa, mientras que en los axones amielínicos se observa el axón, pero una capa relativamente delgada, bastante clara, que eso pues es lo que se puede diferenciar por la microscopía electrónica. Luego vamos a tener a las células satélites, que ellas en realidad van a estar ocupando o creando una capa de células aplanadas que están ubicadas junto a la superficie de la neurona. Recordando entonces que un ganglio es un cúmulo de cuerpos de células neuronales y que entonces ese cúmulo de cuerpos o de soma celular va a estar cubierto por las células satélites, que son células aplanadas, algunas con características cúbicas. Acá, por ejemplo, en este ganglio sensorial, fíjense el cúmulo neuronal y que va a estar estas células satélite alrededor de todos estos cuerpos ganglionales, estos cuerpos neuronales, perdón. Entonces, hasta acá desarrollamos lo que son las células del sistema nervioso central, así como también las glías del sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hablar de lo que sería un nervio periférico. ¿Cómo está formado el nervio periférico? O sea, las características histológicas.
Entonces tenemos que en las generalidades un nervio periférico entonces está compuesto por fibras nerviosas, que son los axones, y células de sostén, que son las células de Schwann. Y que este nervio periférico va a estar rodeado por tejido conectivo, que si este tejido conectivo laxo rodea una fibra nerviosa o un axón, es llamado endoneuro. Si el tejido conectivo lo que rodea son fascículos nerviosos, es llamado perineuro. Y si más bien el tejido conjuntivo denso lo que rodea es un nervio periférico y llena los espacios entre los fascículos nerviosos, eso es llamado epineuro. Por lo tanto, fíjense que es igual que como en la célula muscular, el endomicio, perimicio y epimicio. Entonces, acá en esta imagen visualizan, es un corte transversal en donde se puede observar los axones, lo que rodea ese axón de manera individual o esa fibra nerviosa es el endoneuro, donde hay pocos fibroblastos, hay mastocitos, macrófagos, y lo que más he encontrado es células endoteliales de los capilares y de las células de Schwann. Luego va a estar el perineuro, que es la unión de varias fibras nerviosas, o sea, ya lo que hace el perineuro es rodear los fascículos nerviosos, y que este perineuro es sumamente importante ya que él está formado por varias capas celulares que cada uno tiene una lámina externa basal y las células están unidas estrechamente, muy estrechamente, ¿ok? Entonces esto crea una barrera hematoneural y además que tiene cantidades importantes de filamentos de actina. Vamos a observar además que hay pocos linfocitos y plasmocitos. Entonces de allí la importancia de esta barrera hematoneural, ya que mediante esta pues, puede filtrar ciertos antígenos extraños y evitar la propagación hacia el sistema nervioso. Y que vamos a tener que en el epineuro, que va a rodear ya toda la parte del nervio, allí va a discurrir todo lo que son los vasos sanguíneos, pero luego sus ramificaciones van a penetrar el nervio y van a correr dentro, pero del perineuro. El perineuro es muy importante ya que él funciona como una barrera de difusión metabólicamente activa. Entonces, histológicamente, vamos a observar en la imagen izquierda por microscopía electrónica cómo se observa que el perineuro tiene más o menos como 4 capas celulares. Además, en la imagen superior derecha, fíjense cómo se observan los cuerpos celulares o neuronales. Y en la parte inferior, ahí están los axones rodeados por su endoneuro. Luego la unión de estos varios axones que ya forman el fascículo, forman el perineuro, y por último todo lo que rodea a este fascículo ya formando el nervio en sí es el epineuro. Entonces ya con esto finalizamos lo que es la primera parte de tejido nervioso. Recuerden que cualquier pregunta pueden hacerlo a través de la plataforma. Manténganse estudiando, proactivos y con dinamismo. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.